Comienzo con este tema de la cristología, doctrina de Cristo, doctrina de Cristo. Y lo primero de lo que hablo es de la preexistencia de Cristo, de su eternidad, de su eternidad. Cristo es Dios en todo lo que la palabra Dios implica. Y Él es eterno, por ser Dios es eterno. En Cristo Jesús encontramos todos los atributos de Dios. Y en Cristo podemos ver la majestad de Dios. Ahí están inseparablemente ligados todo lo que tiene que ver con Dios, porque Él es Dios. Y para comenzar nuestro estudio sobre Cristo, vamos a ver hoy un capítulo del Nuevo Testamento, capítulo primero del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 1. Es importante recordar que la eternidad y la deidad de Cristo son dos verdades que están íntimamente ligadas. Cristo es eterno porque Él es Dios y por ser Dios es eterno. Negar la deidad de Cristo equivale a negar su eternidad. Y negar su eternidad equivale a decir que Él no es Dios. Muy bien, vamos a ver primeramente este pasaje del Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1. Tal como está en la Reina Valera, la Biblia que la mayoría de nosotros usa, este capítulo comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leído de una manera un poquito diferente, pero con el mismo contenido, sería algo así: el Verbo era en el principio. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Es importante, esto lo he dicho muchas veces en nuestras clases, pero lo repito, es importante cuando uno estudia la Biblia prestar mucha atención a la gramática. Algunos tienen problemas con la gramática. Cuando era un niño, mi abuelo, que era un educador, me enseñó una definición de lo que es gramática. Y a lo largo de los años, no solo no lo he olvidado,
pero me he dado cuenta que el abuelo tenía mucha razón. Gramática es el arte y la ciencia de hablar con propiedad y escribir correctamente. Ese que es sencillo. Gramática es la ciencia y el arte de hablar con propiedad y escribir correctamente. Le pongo mucha atención a los corresponsales de la radio y la televisión. Los corresponsales son periodistas. Son los que te informan de algún suceso. En los noticieros aparecen hombres o mujeres con el micrófono en la mano y te dan un informe de algo que ha ocurrido. Les presto atención. La mayoría de ellos habla el idioma muy mal. No lo han estudiado correctamente o no lo usan correctamente. Cuando uno usa un sujeto en singular, el verbo tiene que ser singular. Tiene que haber una concordancia entre el sujeto y el verbo. Tienen que concordar y a veces los que hablan y muchos predicadores maltratan el idioma. Hablo de predicadores en castellano. Yo supongo que si fuese posible, cada vez que un predicador maltrata el idioma, como lo hace Cervantes en su tumba, estaría moviéndose y protestando desde la tumba. Es importante que los que predican usen bien el idioma. Y la mayoría no usa bien el idioma por una razón muy sencilla, porque la mayoría no lee. Una de las mejores maneras de aprender a usar bien el idioma es leyendo y prestando atención a lo que uno lee. Bueno, esto es muy importante cuando se trata de un texto como este del Evangelio según San Juan. El texto dice, el verbo era en el principio. El sujeto ahí es el verbo. Y era es la forma imperfecta del verbo ser. Fíjese que no estoy usando ninguna palabra rara. Era ahí
es la forma imperfecta del verbo ser. Así le llaman los gramáticos, los que estudian la gramática. ¿Qué significa la forma imperfecta? Forma imperfecta es una acción continua en el pasado. Fíjese, dice allí, el verbo era en el principio. Si dijese el verbo fue habla de algo puntual. Si dijese el verbo fue, está diciendo que fue, pero ya no es. Fue. Y lo que está diciendo Juan aquí es que el verbo era, que en el principio ya el verbo era, que cuando quiera que el principio haya tenido lugar, el verbo ya existía, ya era. Y eso habla de la eternidad del verbo. Y como el verbo ahí se refiere a Jesucristo, Juan está enfatizando la eternidad de Jesucristo. De paso, la mayoría de los predicadores suben al púlpito y le dicen a la congregación, abran sus Biblias en tal sitio. Y vamos a leer este pasaje. Pero la mayoría de los predicadores no le dice a la congregación nada acerca del trasfondo de ese pasaje. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Son preguntas que hay que contestar. Por eso es que la mayoría de las congregaciones están llenas de gente que no conoce la Biblia. En nuestras asambleas de hermanos estamos llenos de analfabetos de la Biblia. La gente no conoce el propósito de Dios en las Sagradas Escrituras. Bien, vamos otra vez a esa palabrita. La palabra era. Era. En el principio, el verbo era. Repito, esa palabrita significa una existencia continua en el pasado. Vamos a suponer por un momento que el principio ahí se refiere a Génesis 1:1. En el principio creó Dios.
Si Juan se está refiriendo a ese principio, está diciendo que cuando quiera que ese principio haya tenido lugar, el verbo ya era. El verbo antecede al principio. De modo que Juan nos está llevando a un tiempo antes de la creación del mundo. Mire lo que Juan dice ahí. Es bueno fijarnos en esos versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo. A mí me gustaría poner primero el sujeto. En el principio el verbo era. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. De paso, alguien podría decirme cómo traducen ese versículo los testigos de Jehová. Ellos, bueno, primero no usan el verbo, sino usan el logos, creo. No importa. Sí, pero al final dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y el verbo era un Sí. Dios. Cuando un testigo de Jehová te diga eso, puedes decirle con toda la seriedad del mundo, en el idioma griego no existe el artículo indefinido. ¿Sabe lo que es el artículo indefinido? Exacto. Un hombre, una mujer, una casa, un libro. Una, unos, uno. El artículo indefinido no existe en el idioma griego. Hablo del griego del Nuevo Testamento, el koiné. No existe. ¿Qué significa eso? Que un sustantivo del idioma griego lleva delante un artículo determinado, el, la, lo o nada. Y ahora explico por qué. El artículo determinado se usa para identificar. Se habla de la ciudad, de el hombre. Entonces, cuando se usa el artículo es para identificar. Cuando un sustantivo no lleva artículo,
Eso no significa que ese sustantivo sea indefinido. El artículo no hace al sustantivo definido, ni la ausencia lo hace indefinido. Fíjese lo que voy a decir ahora. El artículo identifica. Si hay un artículo es para identificar. Si no hay artículo, es para hablar de la cualidad de ese sustantivo. Un sustantivo sin el artículo no es indefinido, sino que el autor quiere enfatizar la cualidad de ese sustantivo. Cuando la palabra hombre no lleva artículo, es para decir algo así. Estoy hablando de un ser cuyas características, cuyas cualidades son las de ser hombre. No es para decir que es indefinido, sino es para enfatizar las cualidades. De manera que el testigo de Jehová le han enseñado mal la gramática griega. Cuando dice ahí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no un Dios. Y el verbo era un ser con los atributos, cualidades, características de ser Dios. ¿Alguna duda respecto de eso? Bueno, voy a repetirlo. En el idioma griego no hay artículo indefinido. No es correcto traducir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Porque es que un como artículo no aparece, no existe en el griego. La manera correcta de traducir ese versículo es tal como está en la Reina Valera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No existe, no hay artículo indefinido en el griego. En el idioma griego del Nuevo Testamento, un vocablo lleva el artículo definido, que es el, la, lo, singular, los, las, los, plural, lleva el artículo definido o no lleva nada. Cuando lleva el artículo definido es para identificar el nombre o el sustantivo del cual se habla. Identificar. Decir quién es, de dónde es, cómo es. Si no lleva artículo, eso no significa que ese sustantivo sea indefinido. No, señor. Sino que el autor quiere
enfatizar la cualidad de ese objeto o de ese ser. La presencia del artículo define. Escuche lo que le voy a decir ahora, muy sencillamente. La presencia del artículo define. La ausencia del artículo enfatiza la cualidad de ese ser o de esa cosa. Entonces hay que prestar atención a eso para uno no dejarse engañar. Porque viene un tonto a la casa de uno y engaña a uno que es todavía más tonto. Esto que he dicho de la gramática griega, del artículo, esto lo encuentras en cualquier gramática. Cualquier gramática griega lo encuentras. En el idioma griego del Nuevo Testamento hay artículo definido, nada más. O nada. Y ese es el caso de Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y cualquier Biblia que diga el verbo era un Dios, esa es una traducción errónea del texto. Ese es un esfuerzo deliberado para confundir al lector doctrinalmente. Fíjese, si tiene su Biblia ahí, creo que es en Juan 4:23. La conversación de Cristo con la samaritana. ¿Lo ve ahí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Ahora observe lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Dígame. Dios es espíritu. Exacto. Dice ahí en su Biblia, Dios es un espíritu. No, y fíjese, ahí no hay artículo. ¿Qué pensarías si ahora te encuentras una Biblia que diga Dios es un espíritu? Esa sería una mala traducción. Tal como está aquí en la Reina Valera, es correcta. Dios es espíritu. Ahí no hay artículo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Creo que la misma forma verbal es la que aparece en Primera de Juan 2.
o Primera de Juan capítulo 1. Pero si andamos en luz, ahí no hay artículo delante de luz, ahí no. Si andamos en una luz, absurdo. Como Él está en luz, no en una luz. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que estoy diciendo y lo que quiero decir es que tenemos que prestar mucha atención al uso gramatical del contenido de la Biblia. Entender eso. Los hombres que escribieron la Biblia lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por eso dice Pablo, toda la escritura procede de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. En el principio, el verbo era acción continua del verbo ser. Tiempo imperfecto. Hay por lo menos tres formas verbales que indican acción continua. Un participio, un presente y un imperfecto. Todas esas formas verbales, el participio, una acción continua. En el futuro, en el pasado remoto. Y el presente, también acción continua. Ahora, pero acción continua. Y el imperfecto, una acción continua en el pasado, como aparece aquí en Juan 1:1. En el principio, el verbo era, y el verbo era con Dios. Ese con ahí significa en comunión. Cuando estás hablando con una persona y le hablas cara a cara y le miras a los ojos, esa es la idea ahí. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y quiero enfatizar eso. No permitas que ningún testigo de Jehová venga a tu casa con una Biblia mal traducida y decirte que el verbo era un Dios, porque la Biblia que está mal traducida es la de él, no la tuya. No te dejes engañar. Bien, ¿qué más dice Juan aquí? Dice, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verbo estaba en el principio con Dios, en plena comunión con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en plena comunión con Dios. Las tres personas de la Trinidad participaron en la creación del universo. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bereshit bara Elohim Hashmaim Beit Haaretz. En el principio creó Dios los cielos, Hashmaim, y la tierra, Beit Haaretz. Ahí está la Trinidad. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra Dios ahí es Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es Dios. En la deidad hay tres personas, no tres dioses, tres personas. Una sola esencia, una sola sustancia, una sola realidad, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios. Y mire el versículo 3, qué tremendo versículo es. Tremendo versículo. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas. Y añade Juan, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni una de las cosas, ni una sola de las que han sido hechas fue hecha sin él. Él es el creador de todo. Fíjese, no se olvide de San Juan 1, pero busque conmigo Colosenses capítulo 1. Fíjese en Colosenses capítulo 1. El versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora va a hablar del Hijo. Y dice, del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese es el Hijo. Y ahora sigue hablando del Hijo. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. El Hijo es imagen del Dios invisible. El Hijo es el que hace visible a Dios. Él es imagen del Dios invisible. Primogénito de toda creación. Porque en él, fíjese ese porque es explicativo. El porqué del versículo 16 explica lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Y ahora te va a decir por qué. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y para que no te quede duda, te va a decir qué significa eso de todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, sean visibles o invisibles.
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que él todo lo creó. Muy bien, significa que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. De todo lo creado. Eso significa que en la eternidad las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron un arreglo. Y el arreglo es algo así. El Padre es el autor del gran plan. El Hijo es el ejecutor de ese gran plan. Y el Espíritu Santo es el aplicador de ese gran plan. Acabamos de leer allí en San Juan, versículo 3. Todas las cosas. En el griego, dos palabritas. Ta, panta. Ta, panta. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, fuera de él, aparte de él, ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. El principio de todas las cosas. Y aquí Juan habla de eso, del origen del universo. No importa qué tan lejos vayamos. Todo fue creado por él. Bien, eso es en Juan 1:1. Fíjese, solo ese versículo ahí. Y hay mucho, mucho, mucho más que podría decirse. Ahora observe lo que dice en Juan 8:58. En ese pasaje, los judíos preguntan a Jesucristo acerca de su relación con Abraham, porque ellos estaban apegados a Abraham. Y el Señor les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo
soy. Fíjese qué importante es la gramática. No dice antes que Abraham fuese, yo era. No dice eso. Dice antes que Abraham fuese, yo soy. Tiempo presente, ego eimi. Yo soy. Y debido a eso, mire la reacción del pueblo judío. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Ellos no creían en la eternidad de Jesús. Lo veían simplemente como el hijo de José y María. Por eso, cuando después de 3 años de ministerio, cuando el Señor va rumbo a Jerusalén para ser apresado y a la postre crucificado, allí en Cesarea de Filipo, Cristo les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos les dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, Elías, tal, o alguno de los profetas. Jesús les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, tú eres Pedro, y hoy perdón, Todo el mundo se sabe esos versículos. sí. Cristo le dijo primero, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir es lo que Pedro acababa de decir. Es lo que Pedro acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exacto. Eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que Pedro dijo, no lo dijo porque él sabía más que nadie, sino porque eso se lo había revelado Dios a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conocer a Cristo, eso solo Dios lo da a conocer. Solo Dios puede darlo a conocer. De manera que esa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso Dios se lo había dado a conocer. Cuando el Señor les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahí el Señor está recordando a ese pueblo o intentando recordarle el diálogo que Dios, el Señor, creo que fue el Señor Jesucristo, tuvo con Moisés allá en el desierto del Sinaí, cuando Moisés le dice al Señor, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? El Señor le dijo a Moisés, yo soy.
Y ese yo soy ahí es Yahvé o Jehová o ego en mí. Yo soy el que soy. El Señor se le da a conocer así a Moisés. Muy bien, hemos llegado a nuestra hora. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano, tenemos dos preguntas. Ya, la primera, más que pregunta, la primera es si usted tiene algún libro que nos recomiende sobre la gramática griega. Sí, hay uno de Dana y Mantei. Dana, D-A-N-A. Y Mantei, M-A-N-T-A-Y. Esa es la mejor gramática que yo conozco, más completa. Más completa. Ya. Y esa la venden casi en cualquier librería cristiana. Si no, te la pueden pedir. Ujú. Gramática griega por Dana y Mantei. Ya. ¿Y en hebreo? ¿La gramática en hebrea? Ya eso es más difícil, tendría que buscarlo Ya. tendría que mirar ahí en mi biblioteca porque las que usé cuando era estudiante todas eran en inglés. Ya. Y la otra consulta es sobre un pasaje que usted estuvo a punto de leer, que es sobre Colosenses 1:18, que usted también estaba ahí leyendo, llegó hasta el 16, que Sí. dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La pregunta va acá, Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Uh-huh. La palabra es principio y primogénito. Bueno, cuando habla ahí del principio, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Principio ahí se refiere a la frase que sigue. ¿Cuál es la frase que sigue? La acabo de leer. De entre los muertos, de entre los No, muertos. dice allí, mira, dice en mi Biblia, dice, Él que es el principio, coma, Ujú. el primogénito de entre los muertos. Para que, Esa frase, el primogénito de entre los muertos, explica la anterior, Él que es el principio. Él es el primero en la resurrección. Él es cabeza de la resurrección. Si Él no hubiese resucitado de los muertos, nadie hubiese resucitado. Esa es la idea ahí. Él es cabeza de la resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. Significa que Él es el que encabeza la resurrección. Que toda resurrección depende de su resurrección. la otra pregunta es, ¿la existencia de Dios Trino solo es en relación al plan de la salvación? No, no, no. No. El plan de la salvación es solo un aspecto del plan eterno de Dios. Esto lo he dicho también. ¿Cuál es el plan de Dios? El gran plan de Dios. El gran plan de Dios, a ver si me ponéis atención, esto lo he dicho en esta clase muchas veces. El gran plan de Dios es manifestar su gloria eterna.
dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. Y ahora, póngame atención, esto que voy a decir. Tanto es para la gloria de Dios la salvación de los que van a ser salvos, como la condenación de los que van a ser condenados. Todo es para la gloria de Dios. No me oyeron bien, seguro, ¿eh? Todo es para la gloria de Dios. La salvación de los que van a ser salvos es para la gloria de Dios, pero también será para la gloria de Dios la condenación de todos los que van a ser condenados, incluyendo a Satanás, la bestia, el falso profeta, los ángeles caídos, los demonios y todos los seres humanos que se han aliado con Satanás. Eso también será para la gloria de Dios. Hay otra que aparece, hermano. Dice que si podría repetir lo del artículo inexistente en Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. Porque porque la Nueva Biblia de las Américas sugiere la traducción como un espíritu, pero no dan base por qué esa sugerencia. Muy bien. Esa sugerencia es errónea. Ahí no dice, en el texto original no dice, Dios es un espíritu. No dice eso. En el texto original dice, Dios es espíritu. A ver si soy lo suficientemente claro. Porque el artículo indefinido que existe en castellano, un, una, unos, unas, el artículo indefinido no existe en el idioma griego. No existe. En el griego solo existe artículo definido, nada más. Y un sustantivo o un nombre lleva un artículo o nada. Un artículo definido o nada. De manera que esa traducción que aparece en esa Biblia, eso es erróneo. Y esos traductores debían de buscar a alguien que sepa bien la gramática griega para que no cometan esos errores. A ver, Juan 4. ¿Cuál era el pasaje? 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu. Fíjese, ahí no hay artículo. Añadirle el artículo ahí, ¿sabe a lo que equivale? A poner una herejía en la Biblia. Si ahí se leyese Dios es un espíritu, eso sería una herejía. Eso sería, fíjese, le voy a explicar. Busque allí Primera de Juan capítulo 4, donde dice Dios es amor. 4.
Bien, primera de Juan 4:8. Vamos a buscar el versículo. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora suponga que usted hubiese traducido eso diciendo, porque Dios es un amor. ¿Quién se atrevería en sus cabales traducir eso? Porque Dios es un amor. Ahí no hay artículo. Y lo que está diciendo ahí, que Dios es un ser cuyas características son las de ser amor. No hay artículo ahí porque sería también incorrecto decir Dios es el amor. Decir que Dios es el amor es una herejía. ¿Por qué? Porque Dios es más que el amor. Y decir que Dios es un amor es otra herejía. Tal como está traducido ahí es correcto. Dios es amor. Hay Otra vez, por eso. Perdón. Sí. No, del nuevo hermano. No, iba a decir que por eso es importante que uno lea buenos comentarios y que uno tenga un conocimiento fundamental de la gramática. Muy bien, ¿qué más? La otra pregunta es, ¿por qué se traduce el verbo ahí en Juan 1:1 y se relaciona a Jesucristo? Bueno, los traductores entienden que la palabra logos, esa palabra logos aparece, estoy seguro, más de una docena de veces en el Nuevo Testamento. A ver, si estás tomando notas, ponlo ahí en tus notas. La palabra logos aparece más de una docena de veces en el Nuevo Testamento. Primero. Segundo, el significado de cualquier palabra, cualquiera, la que sea, tiene que ver con el contexto, es decir, con el sitio donde esa palabra se usa. Una palabra por sí sola, aisladamente, no significa nada. Hay que tomarla dentro de su contexto. A veces la palabra logos significa llevar una cuenta, como un contador que lleva una cuenta. Así lo usa Pablo en Filipenses. Pero en este contexto de Juan, logos tiene que ver con una persona, no con un concepto. En el principio, el logos era. Y ahí está hablando de una persona. Porque te dice, y el logos era con Dios, estaba en comunión con Dios, cara a cara con Dios. Luego te dice que el logos era Dios. Fíjate en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor viene en su gloria,
Dice allí en el en el capítulo 19. Es como nadie pregunta acerca de esto. ¿Ves? Ahí está la palabra. ¿Ves? Miren lo que dice. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era ¿qué? El Verbo de Dios. ¿Cómo nadie pregunta acerca de eso? Y ahí la palabra verbo es la palabra logos, es la misma que aparece en Juan 1:1. Recuérdese que en cualquier idioma, cualquiera que sea, una palabra toma el significado del contexto, del sitio, del lugar donde se usa. Ahí es donde toma el significado cualquier palabra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, hemos vuelto ya. En todo caso, si no alcanzaron a anotar todas las palabras, después las pueden escuchar nuevamente a través del canal de YouTube Evangelio Santo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor si nos puede encomendar en oración para esta segunda parte, hermano Víctor. Oremos, hermanos. Qué gran privilegio tenemos, bendito Dios y Padre, ocupar este tiempo contemplando la persona de tu amado y bendito Hijo, el Señor Jesucristo, en quien tienes todo tu agrado, toda tu complacencia. Gracias por tu Santo Espíritu que se ha quedado con nosotros, porque de otra manera no podríamos comprender nada ni apreciar nada de lo que Él es y de lo que tú eres. Ayúdanos a dejarnos guiar por Él, a ser dóciles en sus manos, porque a veces nuestra personalidad es muy fuerte y nuestros pensamientos quieren imponerse. Danos comprensión de las cosas para que así te honremos y disfrutemos de tu persona y podamos confesar al Señor Jesucristo con propiedad, con dignidad y para gloria de tu nombre. Guíanos en el resto de esta reunión. Bendice a cada uno de los asistentes y en especial a nuestro apreciado hermano don Luis. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. O sea, hermano Víctor, perdón. Hermano Luis, hay una pregunta también, si nos pueden usted recomendar algún libro de gramática en castellano. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Ahí le escuchamos. Muy bien. Bueno, gramática castellana hay muchísimas. Yo recomendaría al que tenga, porque esa no le va a dar mucho de diferencia entre una y otra. Lo que hay es que conocer las partes principales de la gramática, las divisiones. ¿Qué es un nombre o sustantivo? ¿Qué es un pronombre? ¿Para qué sirve el pronombre? ¿Qué es un adverbio? ¿Para qué sirve el proverbio?
los modos verbales indicativos. ¿Por qué hay un modo indicativo y otro que se llama subjuntivo? Saber diferenciar entre ellos. Y todas las gramáticas te van a decir lo mismo. Una en más palabras, otras en menos palabras. Entonces yo lo que te aconsejo es que vayas a una buena librería, hables con el vendedor allí, con el librero, y pregúntale cuál es la mejor gramática castellana que ellos venden. Creo que la Real Academia de la Lengua tiene una gramática que se considera ser la mejor. Gramática castellana de la Real Academia de la Lengua. Recomendación: que las preguntas las hagan a través de los chats para tener un mayor orden, ¿ya? Así que están los chats de Zoom, de YouTube, y también está el WhatsApp y el correo electrónico también. Así que les pedimos a los hermanos que puedan hacer sus preguntas a través de esos medios. Hermano Luis, puede seguir con el estudio, por favor. Muy bien, estamos hablando de la deidad de Cristo y di una introducción acerca de esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, todo el capítulo habla de quién es nuestro Señor Jesucristo. Decía al terminar la hora, el principio de Juan probablemente llega hasta el origen del universo. Cuando Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan indica que no importa cuán atrás se vaya, el verbo ya era. Y mencioné que la palabra era ahí es el tiempo imperfecto del verbo ser. En el principio, el verbo era. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Luego añade Juan, este era en el principio con Dios. Y fíjese lo que dice allí el versículo 3 de Juan capítulo 1. Lo leo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él o aparte de él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, él es el creador de todo. Él es el agente por el cual Dios creó todas las cosas. Y refería también al hermano o hermana que me esté escuchando en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Dice el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible. A ver, me perdí aquí un momentito.
Sí. Un momento. Fíjese en su Biblia, Colosenses 1:15. Dice ahí, en mi Biblia y en la suya, Él es la imagen del Dios invisible. Dice así, ¿verdad? Muy bien. En el texto original, que tengo aquí en mis manos, bueno, el texto original, el texto griego, voy a leer un momentito aquí. Voy a buscar aquí el pasaje. En Colosenses, capítulo 1. Y versículo 15. Dice en el texto, ¿quién es? Refiriéndose a nuestro Señor, o Él es imagen. Ahí no hay artículo, fíjese, en el texto griego no dice que Él es la imagen, Él es imagen del Dios invisible. Ahora voy a saber si alguien me prestó atención en la hora anterior. Tengo que ver si estoy perdiendo mi tiempo o no estoy perdiendo mi tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre decir Él es la imagen del Dios invisible o decir Él es imagen del Dios invisible? Nadie responde. Según lo que tengo entendido que usted nos expresó en la anterior, el artículo definido es para identificar un sujeto o al sujeto. Y si no hay artículo es para hablar de la cualidad de ese sustantivo, de ese... Muy bien, hermano Osvaldo, muy bien. La presencia del artículo define. Él es la imagen. La ausencia del artículo no hace indefinido al sustantivo, sino que enfatiza las cualidades intrínsecas o internas de ese sustantivo. Es como decir, Él es un ser cuya cualidad es ser
imagen, que significa representación del Dios invisible. Es decir, Él hace visible al Dios invisible. El Dios invisible se hace visible por medio de Él. Por eso dice el texto ahí, lo leo otra vez, Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? Sí, en un sentido, primogénito sería eso. Pero en el contexto aquí, primogénito significa gobernador, regidor o dueño. Él es imagen del Dios invisible. El dueño de toda la creación. O el gobernador de toda la creación. O el regidor de toda la creación. Por eso ahí se enfatiza, fíjese el versículo 16 de Colosenses 1. ¿Qué dice? Sí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese cómo comienza el versículo 16. Porque la palabra porque, que es cuando se usa. ¿Para explicar algo? Para explicar algo. ¿Qué es lo que se quiere explicar ahí? Ahí lo que él quiere explicar es de qué creación es la que está hablando. No, ahí quiere explicar por qué Él es imagen del Dios invisible y por qué es primogénito de toda la creación. Todo lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Ahora te voy a decir por qué. Porque por Él y en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Ahora, en el sentido humano, cuando alguien crea algo, tú produces algo. Produces, qué sé yo, una herramienta, un diseño, una pintura. ¿A quién pertenece? Al creador. Muy bien.
El creador de algo es su dueño. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿De quién es la tierra? De Dios. ¿Y cómo es que hay gente por ahí que pone una cerca y dice, esta tierra es mía? Y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Si él no lo creó. El creador de algo es el dueño. Nadie más. Por eso dice ese versículo tan importante. Él es imagen, es decir, representación visible del Dios invisible. Y él es protótocos. Primogénito, que significa ahí dueño, creador de todo. Él es el primogénito de toda creación. Y ahí no hay artículo tampoco. Primogénito de toda creación. Todo lo que ha sido creado, él lo creó y es de él. Y luego en el versículo 16 dice, porque. Ese porque es explicativo. Anótalo ahí porque la semana que viene te voy a preguntar. ¿Qué significa ese porque? Ese porque es importante. Explica por qué él es imagen del Dios invisible y por qué es primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están sobre la tierra. Las visibles y las invisibles. Todo fue creado a través de él y por medio de él. Él diseñó todas las cosas. Y entonces él mismo creó todas las cosas. Todo es de él. ¿De quién está hablando ahí? Hablando del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, que fue lo que dije en la hora anterior. El Padre es el autor del gran plan y el Hijo es el ejecutor de ese gran plan. Dios diseñó el gran plan, Dios Padre y Dios Hijo ejecutó ese gran plan diseñado por el Padre. ¿Con qué tiene que ver ese gran plan? Con la gloria de Dios. Muy bien, querido Víctor. Con la gloria de Dios. Tiene que ver con el hecho de que todo, absolutamente todo es para la gloria de Dios.
Todo es para la gloria de Dios. Dios en la eternidad diseñó ese plan. ¿Cuál plan? Muy bien, el plan de hacer visible su gloria. Esto también lo he dicho varias veces en esta conferencia. De hacer visible su gloria en el tiempo en la historia y en medio de los hombres. Dios ha querido manifestar su gloria eterna. Esa gloria que siempre ha sido suya. Esa doxa, gloria. Palabra doxa, de ahí viene doxología, gloria. La palabra hebrea, kabod. Kabod, gloria. Dios ha querido manifestar su gloria en medio del tiempo, en medio de la historia y en medio de los hombres. Por eso Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? Bien, ¿qué significa desordenada y vacía? No apta para la vida. No apta para ser habitada. Muy bien. No apta para ser habitada. Y Dios invirtió 5 días en hacer que la tierra estuviese apta para ser habitada. ¿Y qué hizo en el 6º día? Creó al hombre. Muy bien, querido Cristian. Creó al hombre en el 6º día. Y en el 7º día, muy bien, Dios estaba tan cansado, tan agotado, que descansó el 7º día. ¿Qué quiere decir eso que dice el texto? ¿Qué quiere decir? Que disfrutó de lo que había hecho y lo consideró que era bueno en gran manera. Sí, bueno, que completó la creación. Eso de que descansó, ese Shabbat, el cual se habla ahí, significa que Dios había completado su creación. Por eso, la teoría de la evolución es contraria, totalmente, diametralmente contraria a lo que dice la Biblia. Hay un grupo de evolucionistas que se llaman evolucionistas teístas. Es decir, que Dios sí es el creador, pero que lo hizo a través de un largo periodo de tiempo de evolución. Eso no es bíblico tampoco. El texto bíblico dice que Dios dijo, ¿qué dijo Dios?
Dios dijo, luz, sé. ¿Qué dijo Dios? Luz, sé. Y dio una orden y la luz fue. Eso es lo que dice el texto hebreo, de allí de Génesis 3, Génesis 2, perdón. Dios dijo, luz, sé. Y la luz fue. Y Dios creó todas las cosas así. No por medio de evolución. Dios no necesita eso. Y toda la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. No en 6 días largos de esos de que son eras, edades. No, 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 no. Dios no necesita eso. Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, cuando Dios la produjo, cuando Dios la creó en el principio, dice el texto en la Reina Valera, desordenada y vacía. En el texto hebreo son 3 palabritas. Tohu va, que es la conjunción, y va, bohu, desordenada y vacía. Esa es una manera de decir no apta para ser habitado. Cuando Dios la creó en ese momento, la tierra era una inmensa, inmensa bola de gelatina. Y Dios comienza a preparar la tierra. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Porque el día 6, el sexto día, él iba a poner en la tierra al ser que sería imagen y semejanza suya. El hombre, el Adán. Y Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Y Dios sopló en él el ruaj de la vida, el espíritu de vida. Cuando Dios hizo eso, el hombre fue un ser viviente. Su cuerpo estaba en la tierra, no tenía vida. Hasta que Dios sopló en él el soplo, el aliento, el ruaj de la vida. Y el hombre es un ser viviente. Bueno, hemos llegado al final de la hora. Tenemos que seguir con esto porque nos faltan todavía algunos pasajes que tenemos que ver, como Hebreos capítulo 1 y otros pasajes que hablan de este tema. De la doctrina de Cristo, la cristología. Cristo como creador, como Dios, creador del universo. ¿Alguna pregunta? Tenemos una, hermano. A ver. Dice, bueno, la palabra ya se la completó. Dice, podríamos concluir
que esa luz que alumbró en Génesis 1:3 es Cristo, como lo dice en Juan 1:1 al 4. Me imagino que cuando dice hágase la luz. No, yo no, vaya, no creo que se refiera a Cristo ahí. Ya. Eso, hermanos, es lo que tenemos por ahora. No tenemos más preguntas. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis más preguntas, escribidla y la próxima semana, en la voluntad de Dios, le daremos tiempo. No dejéis de leer la Biblia y de estudiar la Biblia. Léela cuidadosamente. Pon atención a la gramática, a la sintaxis de la Biblia. Cada palabra importante. ¿Cómo no? A la orden. Por este tiempo, como decía nuestro hermano Luis, si tienen preguntas, bueno, primero que pueden volver a escuchar este mensaje a través del canal de YouTube Evangelio Santo. También hacer las preguntas a través de los correos y de los WhatsApp que aparecen ahí también y que han estado apareciendo durante toda la reunión. Nos vamos a encontrar la próxima semana, si el Señor así lo permite, en este mismo horario, a las 10 de la mañana, hora de Chile, y al nombre de las asambleas de Calle Weber y Lo Espejo, le damos las gracias por poder acompañarnos y que estos estudios sean de mucha bendición para cada uno de nosotros y sobre todo, como decía nuestro hermano Luis, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador y de nuestro Dios. Antes de despedirnos, quiero pedirle a nuestro hermano Alfonso Bello si nos puede encomendar en oración. Hermano Alfonso. Bien, hermanos, oremos. Padre nuestro, amado Dios, queremos darte las gracias en esta tarde ya por la gran voluntad tuya de enviar a tu Hijo y que Él haya llevado a cabo este plan. Queremos darte las gracias porque, como escuchábamos en este plan eterno, está a mostrar tu gloria. Cuán privilegiados somos, amado Dios, de conocer de ti, y sabemos que se completará esta salvación perfecta cuando estemos en tu presencia, y sin duda que alabaremos, exaltaremos la gloria tuya, conocer tu grandeza, tu poder. Queremos darte las gracias, amado Dios, por lo que tú nos enseñas a través del hermano Evi, y el hecho de que se disponga de este tiempo también para que en esta gran misericordia tuya podamos mirar la manera correcta de ver tu palabra. Gracias porque eres misericordioso. Y Padre, no dejamos de orar si alguien ha escuchado este mensaje, que vea a Cristo como su Salvador personal. Muchos de los de la plataforma somos creyentes, hemos creído en el Señor. Y Padre, pedimos entonces por alguien que no tenga al Señor, que vea a Cristo como su Salvador personal. Él es el único que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y queremos darte las gracias por ello. Y Padre, al retirarnos también, agradecer todo lo que tú nos brindas, rogando tus cuidados en el resto del día. Y si tu Hijo aún no viene, tú nos ayudes a proclamar, a dar a conocer tu palabra para que otros conozcan de tu amado Hijo. Así es que dejamos esto en tu presencia, agradeciendo todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.